más cercanos a la realidad, pues, a lo que realmente es, pues. Bueno, pues vamos a acomodar aquí esto para hablar con el contador público. Ahora vamos a hablar sí le anunciaron ya que estamos al aire para ver si puede entrar por ahí contador para podernos enlazar y que lo conozca la gente, por favor. Ya le anunciaron que estamos en vivo de Berta Aguirre, hablando claro con Berta Aguirre, y les dije que íbamos a hablar de un tema bien interesante como lo es el tesoro escondido de México, de cual habló en una entrevista el agente liquidador Mauricio Montijo Lucero. Yo vi esa entrevista y quise preguntarle al contador público, Raúl Ortega, ya que lo localicé, pues de una vez hay que preguntarle todo, ¿verdad? A ver si es cierto que existe el tesoro oculto de México para los mexicanos y va a ser para cada uno de los mexicanos por nacimiento y hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta generación de los mexicanos van a poder ser beneficiarios de ese tesoro oculto, que yo de verdad vi una película y me quedé así como, ¿de qué están hablando, no? Y vi una película cubana donde supuestamente les hablaban y que los Montijo de no sé dónde o los Hernández de no sé dónde, ellos podían recibir un dinero, pero en esa película les estaban cobrando dinero para cobrar ese supuesto tesoro en joyas que venía desde España. Al final de la película todos se endeudaron, todos pidieron aquí, pidieron allá, pensando que iban a recibir ese dinero y no recibieron nada. Entonces yo vi esa entrevista con el agente liquidador del Tesoro Oculto de México, que se llama Mauricio Montijo Lucero, y esperemos a que entre el contador Raúl Ortega. ¿No sería posible de que entrara con nosotros ahí al Facebook Live de Hablando Claro con Berta Aguirre, por favor? Sí, me escucha, licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes, contador. Pues aprovechando de su conocimiento, esto no se trata del PIB, esto se trata del tesoro oculto de los mexicanos. Yo lo vi en una entrevista a Mauricio Montijo Lucero, que es el agente liquidador de ese tesoro oculto para los mexicanos. Entonces, teniendo aquí al contador, Raúl Ortega, aprovecho para preguntarle, buenas tardes, contador, muchas gracias por darnos la oportunidad y dígame, contador, ¿existe ese tesoro oculto para los mexicanos, sí o no? Aquí el contador Raúl Ortega. Bienvenido, contador. Sí, nuevamente, buenas tardes, licenciada Berta Aguirre. Con mucho gusto, un tema muy interesante que nos está llamando la atención de unos meses a la fecha. Como bien lo dice, licenciada, el señor Mauricio Montijo Lucero, de la tribu Pápagos de Sonora, ha estado afirmando que él es el albacea, él es el agente liquidador de este tesoro oculto de todos los mexicanos, que ahorita está él gestionando para beneficio precisamente de todos los pobladores de nuestro país, que sean de pueblos originarios, desde 1900 a la fecha, hasta para 4 generaciones, y de aquí en adelante pues ser ahora sí que socios beneficiarios de un importante capital que nos corresponde en partes proporcionales a cada uno de los mexicanos. Ok, entonces, ¿quiere decir que ese tesoro sí existe? Desde luego, sí, hemos visto más de 4 entrevistas y varias publicaciones. De hecho, ya hay representantes en Facebook que están tratando el tema como el fondo privado mixto.
ese es uno de los términos que se están utilizando también. Ok, entonces quiere decir, a ver, ¿de dónde salió ese tesoro oculto para los mexicanos? ¿De dónde salió? ¿De dónde sale este fondo? Es una reserva mundial que tiene México, como la tienen muchos países en el mundo también, que la fueron creando desde antes de 1900. Hubo acuerdos en la reunión de Ginebra, donde cada país, para ser reconocido, se comprometió a aportar pagos importantes que correspondieran a la extensión de territorio y número de habitantes de cada país. Ok, entonces ese tesoro oculto, esta gente, ese señor Mauricio Montijo Lucero, pertenece a una tribu. Es una tribu de indios. ¿De qué tipo de tribu estamos hablando? La tribu Pápagos es como muchos otros grupos de pobladores originarios de México. El término originario, acordémonos que antes del término de indígenas, los mexicanos éramos nacidos en pueblos de diferentes lugares y por lo tanto en principio no teníamos estados ni municipios y se nos denominaba originarios de pueblos originarios. El agente liquidador Mauricio Montijo Lucero es originario de la tribu Pápagos, que actualmente es su representante. Ok, perfecto. Entonces, los mexicanos para poder accesar o poder tener en nuestras manos ese tesoro, ¿qué es lo que tiene que hacer un mexicano para poder reclamar o cuándo se va a reclamar ese tesoro oculto de México? Menciona Mauricio Montijo Lucero que él está facultado para hacer llegar de esa reserva que tiene México en un banco del extranjero. Desconozco en qué parte, pero de que existe y esa reserva en el transcurso de los últimos 100 años ya nos dio un alto rendimiento por intereses. Es como una inversión la cual está generando esos rendimientos, esos intereses, y son los que ya podemos considerar que nos van a beneficiar a cada uno de los mexicanos. ¿Y quién, o sea, cuáles mexicanos van a poder tener ese beneficio? ¿A cuáles mexicanos se les puede entregar? Y tomemos en cuenta que, según las cuentas, somos 130 millones de mexicanos que viven en México, que viven en México, que viven en Canadá, que viven en Estados Unidos, que viven en Europa y que viven en diferentes países. O sea, para poder recibir ese dinero, ¿tienes que estar físicamente en México? Se van a integrar carpetas correspondientes a cada uno de los municipios, a cada uno de los ejidos y a cada una de las poblaciones de todo México. Y en esas carpetas, desde luego que lo que comentábamos, de 4 generaciones a la fecha, se van integrando. Y Mauricio Montijo Lucero comenta que ya cuando tenga una base informativa en donde contamos todos, desde niños, jóvenes y adultos, se va a poder hacer real el proyecto. Precisamente ahorita existe el tesoro, de que existe la reserva, pues el mismo Mauricio Montijo Lucero nos lo confirma, de que es real. Lo han entrevistado, ha constatado de que él
ha hecho los trámites, las gestiones, todo lo necesario para ser reconocido y en su momento hacer posible el ingreso de ese capital a México previo pago de impuestos. Ok, pero entonces los mexicanos no tenemos que pagar ningún centavo para ser acreedores a la cantidad que nos corresponde, ¿cierto? Es cierto, cada uno de los mexicanos, insisto, yo comento mucho la parte de los niños, de que aquí no, sin distinción de edades, sexo, raza, digo, o tipo de credos religiosos, los 130 millones que somos mexicanos, vamos a tener en parte proporcional el mismo derecho. Ok, me está preguntando que de qué se trata el tema. El tema se trata de que tenemos en la línea al contador que nos está haciendo el favor, el contador Raúl Ortega López del estado de Jalisco, que nos habló hace un momento de lo que era el crecimiento económico de México, que lo van a ver en el otro video. Y ahorita yo le estoy preguntando sobre el tesoro oculto de los mexicanos, donde yo vi al señor Mauricio Montijo Lucero. Yo lo vi en una entrevista y he estado siguiendo la nota, y aprovechando de que estoy hablando con el contador, salió de que el contador está también siguiendo eso para que nos entreguen la parte proporcional que le corresponde a todos los mexicanos hasta la cuarta generación. Entonces, ahorita el contador nos está explicando, Harriet, gracias por estar ahí, Ramiro Ricardo Alanís, gracias a Armando Morales, Alfredo Urquiza y al contador Raúl Ortega López. Entonces, el contador nos está explicando, 1, el tesoro sí existe. 2, quienes van a calificar para poder tener ese beneficio de ese tesoro son todos los mexicanos por nacimiento y hasta la cuarta generación. 3, no vas a tener que pagar ni un centavo para que se te pueda entregar ese fondo. 4, el agente liquidador es de Sonora y pertenece a la tribu Pápagos de Sonora y se llama Mauricio Montijo Lucero. Ya lo entrevistaron y yo quería saber, porque sí me interesa saber, si los mexicanos vamos a poder cobrar esa cantidad. Y otra pregunta importante que tengo para usted es si el presidente en turno es el que va a repartir ese dinero o quién nos va a repartir ese dinero. Hago una aclaración muy importante. El beneficio al que tenemos derecho de manera proporcional cada uno de los mexicanos lo vamos a recibir a través de un comité municipal en cada uno de los municipios precisamente, y bien dirigido en 4 áreas: en la parte de la salud, en la parte de la educación, de alimentación y en la parte económica. En esa proporción se nos va a hacer llegar el beneficio al que tenemos derecho, pues. ¿Y dónde nos tenemos que apuntar o con quién nos tenemos que apuntar para estar tomados en cuenta para ese tesoro oculto de nuestros antepasados? Y que tenemos un liquidador que es Mauricio Montijo Lucero, que es de Sonora, de la tribu Pápagos, que yo lo vi en entrevista. ¿En dónde nos tenemos que anotar para pertenecer a esos comités? Y la otra pregunta junta de una vez: los mexicanos que vivimos en el exterior, Canadá, Europa, Asia, África, ¿cómo vamos a podernos anotar para poder tener ese beneficio? Todo mexicano radicado, nacido y radicado en México es beneficiario, es socio de este beneficio. Ahorita en este momento la principal recomendación es estar informados, estar atentos. En todo México va a haber representantes a nombre de Mauricio Montijo
en todo el país, y estos representantes con coordinadores a nivel regional, estatal y municipal van a tomar el compromiso también de apoyar a Mauricio Montijo Lucero. ¿Qué pasaría? Estamos en México, hay que ser realistas. Esa pregunta se la hicieron a Mauricio Montijo Lucero, de Sonora, de qué pasaría si lo llegaran a matar por quererle quitar ese tesoro y que no llegue a manos de los mexicanos. ¿Qué va a pasar? El manejo de este capital tiene un antecedente que él heredó de su abuelo, de su padre, y él desde luego tiene la facultad de transmitirlo a sus hijos, o va a haber algún mecanismo. Esto ya nos garantiza pues que pues desde luego puede haber intereses que lo puedan perjudicar, pero él mismo comenta pues que también lo han presionado a que él tenga el importante capital y lo distribuya, pero él lo ha reiterado muchas veces, que no es la forma, ya tiene antecedentes documentados en varias formas en las cuales solamente él es un medio, es el conducto. Ok, perfecto. Bueno, ahí está mi raza. Sí existe el tesoro oculto para los mexicanos. No vas a tener que pagar nada más que anotarte para poder ser beneficiario y poderse entregar. Y para poderse entregar ese tesoro debemos de estar registrados todos los mexicanos con las asociaciones que va a ser el agente liquidador Mauricio Montijo Lucero de la tribu Pápagos de Sonora. Y aquí vamos a agarrar al contador público Raúl Ortega para que hagamos una transmisión, no sé, semanal, quincenal, mensual, donde nos diga cómo nos vamos a anotar para tener este tesoro, qué es lo que tenemos que hacer, qué documentos tenemos que presentar, obvio, el acta de nacimiento mexicana, más el documento que acredite que somos nosotros, y cómo se va a hacer ese proceso. Muchísimas gracias, contador, se lo mega recontra agradezco. A todos los que están por ahí, gracias, saludos Sonora, saludos Oaxaca, saludos Chiapas. Un agradecimiento, licenciada Berta, y un placer. Muchísimas gracias, y ya saben, mi raza, sí existe el tesoro oculto de los mexicanos, y tenemos al albacea Mauricio Montijo Lucero y al contador Raúl Ortega, que nos va a ayudar y a dirigir de cómo lo podemos obtener. Ahí está la respuesta para los que me dijeron que investigara sobre el tesoro oculto de los mexicanos. Gracias, contador. Bueno. Sí, gracias.